Muy bien, pues vamos a continuar viendo consecuencias actuales, vigentes, del luteranismo. Habíamos hablado del individualismo antes y hemos, indicado algunos fenómenos que creo que pueden tener a raíz. Pero hay un fenómeno clarísimo. Precisamente estamos en Alcalá. Por gracia del Espíritu Santo, una de las diócesis bien regidas, con un obispo ortodoxo, valiente, y que llama el pan, pan y al vino, vino. Entonces, el obispo, don Monseñor Reich, ha hablado claramente de ideología de género, ¿verdad? Y ha advertido claramente de que la ideología de género es la expresión máxima del individualismo. Yo en mi libro cito ampliamente a las enseñanzas de don Juan Antonio, porque la ideología de género es, a no dudarlo, el acontecimiento más grave que ha sucedido en la historia de la humanidad, desde que hay noticias, desde que hay historia, porque hasta ahora nunca se ha rechazado la naturaleza. Se podrían haber dicho disparates, pero rechazar directamente la naturaleza, negar que existen dos sexos, decir que eso es irrelevante, eso es un disparate de tal dimensión que a mí me parece el fenómeno de mayor calado de la historia del pensamiento. ¿Qué nos dice la ideología de género? La ideología de género es, como digo, la exacerbación del individualismo, porque dice que el individuo elige el papel que quiere realizar en la sociedad según no su sexo natural con el que ha nacido, sino según un rol, un papel que quiere desempeñar, que dicen tradicionalmente estaba vinculado a un sexo a otro, pero que eso es una cosa disparatada, eso es una cosa de una costumbre, eso son cosas de los antiguos, pero que uno es muy libre, con independencia del sexo con que le haya nacido, uno es muy libre para realizar las funciones de mujer o las funciones de hombre según su gusto. Por tanto, niega la realidad antropológica del sexo. El sexo, según ellos, pues es como el pelo, que puede ser rubio o moreno, o en fin, el timbre de la voz, un dato más, pero que no tiene ninguna trascendencia. El ser humano tiene que elegir libremente si quiere funcionar en la sociedad como varón o como mujer. Y no solamente eso, sino que puede volverse atrás, puede en un momento determinado decidir una cosa y luego al cabo de unos años pensar otra, etc. Esto no puede negarse que es la locura del individualismo, ¿no? Yo ya me organizo, yo hago. Verdaderamente esto es, por eso digo que es de una gravedad, porque en el fondo, esta locura contra la naturaleza, es contra el creador de la naturaleza. O sea, en el fondo lo que se está rechazando es a Dios creador. ¿Quién eres tú para hacerme a mí hombre o mujer? Yo seré lo que quiera. Esta es la postura de la ideología. Se rechaza la naturaleza porque se considera que no, que ¿quién es Dios para hacer a una persona que nazca con un sexo o con otro? Esto es una cosa tan disparatada que efectivamente desaparecerá, ¿no? Al cabo, como pasó con el marxismo, ¿no? Pero claro, en el tiempo que dure va a producir mucha tristeza, mucha infelicidad, mucha desgracia. ¿Por qué? Porque además se ha producido, que es una reunión, en fin, como suma de muchas cosas que hemos dicho antes, se ha producido un fenómeno todavía de mayor gravedad, y es que todos los poderes públicos se han alineado con la ideología de género. Entonces, todos los países civilizados de Occidente han dictado leyes a favor de la ideología, no solamente a favor de la ideología de género, sino ya en el colmo de la tiranía, quieren perseguir a quienes no pensamos en esos términos. Si yo digo que el matrimonio solamente puede ser una cosa entre hombre y mujer, porque está orientado por naturaleza a la procreación, y por tanto los homosexuales no pueden casarse, esto se considera, como le llaman, delito de odio. La ley de Madrid castiga al psiquiatra
que quiere hacer caso a lo que una persona mayor de edad le ha dicho. O sea, no se permite a un mayor de edad que quiera curarse su homosexualidad o que quiera retornar, si primero hizo una opción en contra de su sexo natural y ahora quiere volver a ella, no se permite, ni siquiera con su voluntad, que un psiquiatra le atienda. Y a ese psiquiatra se le castiga. Bueno, esto es una cosa tan disparatada, yo creo que es diabólica, pero aparte de todo eso, es la negación de la libertad más elemental, ¿no? Pero oiga, mire usted que yo tengo 20 años o tengo 30 años, yo hago lo que me da la gana, pero ¿quién es usted para meterse en mi vida? En fin, es una cosa verdaderamente terrible. Ese individualismo, y es otro fenómeno que podemos tocar, lleva al relativismo, que también con frecuencia ha sido denunciado por el obispo complutense. La dictadura del relativismo, todos nos acordamos de aquel discurso fantástico del cardenal Ratzinger antes de entrar en el cónclave, del que iba a salir elegido papa, y en ese discurso él habló de la dictadura del relativismo, ¿no? Y eso era contracorriente, eso le podía, pero él habló claramente de la dictadura. La verdad no existe, o si existe yo no la puedo captar, por tanto tanto me da. Claro, eso es de nuevo una manifestación clara de individualismo. Esto traducido o llevado al campo religioso, pues quiere decir que el dogma no es cambiante, los dogmas van cambiando, las verdades doctrinales van cambiando según el tiempo, la moral no existe o también es cambiante, se va acomodando a las personas, en fin, todas estas cosas que son muy propias del individualismo y que han terminado en esta auténtica, pues qué sé yo, atentado a la razón que es el relativismo, ¿no? Relativismo que lleva a un concepto equivocado de tolerancia, que también vale la pena decir alguna cosa, ¿no? Hoy día, por tolerancia se entiende no tener ninguna idea clara. Es tolerante a aquel que no cree nada con firmeza, que duda de todo. Porque se dice, si tú eres firme en unas creencias, sobre todo si son religiosas, vas a faltar a la caridad o a la solidaridad, o como le quieran llamar, con los demás, porque vas a intentar imponer pero es que tiene que ver una cosa con otra. La tolerancia significa que yo respetaré a quien no piense como yo, pero ¿por qué voy a tener yo que pasarme la vida dudando o renunciar a tener ideas claras, firmes, inequívocas en materia de moral o de materia religiosa? Lo que sí haré será respetar a quien no piense como yo, pero eso no tiene nada que ver con la intolerancia. Para ser tolerante no hace falta ser relativista y no creer en nada. Bueno, pues hoy día se está jugando con ese concepto de tolerancia, que significa bien. Y la última parte, voy a decir una cosa breve, ¿verdad? Pero no hay más remedio que decir unas cosas breves sobre la influencia de la Iglesia Católica del luteranismo, ¿no? Que en buena medida pues también está vinculado con todo lo anterior. Vamos a ver, yo no me refiero a cosas, digamos, bueno, que podrían ser, que son influencias clarísimas, pero bueno, que tienen una importancia hasta cierto punto relativa. Por ejemplo, Lutero, desde el primer momento, reclama la comunión bajo las dos especies y la lengua vernácula. Bueno, pues ya se ve que el éxito que ha tenido ha sido claro, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues eso no pertenece a la sustancia, no pertenece a la fe. Bueno, pues se puede opinar a favor o en contra, pero bueno. O cosas como, pues qué sé yo, no sé, que el párroco se ponga a la puerta de la iglesia a saludar a los que salen. ¿Por qué? Pues porque lo hacen los pastores luteranos. Bueno. O el niño ese que sale en todos los funerales, que tiene que salir el nieto del difunto para decirnos lo bueno que era su abuelo. Pero mire usted, ¿por qué? Pues porque los funerales luteranos no son funerales, el único que hace es
es un panegírico, una alabanza, y van saliendo ahí todos a hablar bien del muerto. Bueno, pues ahora resulta que, como te descuides, te tienes que aguantar después del funeral al nieto que te cuenta desde el ambón todas las lindezas de su padre, ¿no? de su abuelo. Bueno, en fin, esas cosas con ser tristes, pero bueno, pero no, a mí lo que me preocupa más es otra historia. Vamos a ver, así como Lutero defiende la sola fe, sola fides, la fe sin obras, entendiendo fe, como hemos dicho, como autosugestión casi, ¿no? Como creencia en que Jesucristo es más salvador, pero sin obras, nos empezamos a deslizar hacia un concepto de misericordia sola. Con la misericordia sola también se salva uno. Jesucristo es misericordioso, Jesucristo, Dios es todo misericordia y, en consecuencia, todo el mundo se salva. No se habla del infierno, no se habla de los pecados, no se habla de las postremerías, todo eso. Y, bueno, aquí no se habla más que de la misericordia a todas horas. Dios es misericordioso, lo cual es una odiedad. Apañados estaríamos si Dios no fuera misericordioso. Pero bueno, para empezar, también el hombre podía ser misericordioso con Dios y no ofenderle, digo yo. Porque solamente la misericordia de parte de uno, yo creo que no es. Pero claro, se está deslizando esta idea, ¿no? De que todos, nadie se va a condenar, todo el mundo se salva, porque Dios es infinitamente misericordioso. Por eso, claro, del infierno ni se habla ni nada. Bien, vamos a ver. Este es un error que ya digo que a mí me parece que es la traslación del sola fides, solo la fe sin obras en el campo luterano, la misericordia sin obras en el campo católico. Es que es lo mismo, cambiando fe por misericordia. Bueno, si esto se confirma y se afirma, si esta idea de la misericordia sola se da, las consecuencias son graves, porque luego hay un montón de consecuencias prácticas. No tiene mucho sentido estar hablando de verdades morales o de verdades doctrinales. ¿Qué más da? Si definitivamente todo el mundo se va a salvar, ¿qué más da que se crea una cosa u otra? O que los que no están casados comulguen, o que los protestantes comulguen o dejen de comulgar, pero sí es igual, si al final todos nos salvamos. Pierde toda su importancia también la evangelización, porque bueno, ¿qué sentido tiene el proselitismo? ¿Qué sentido tiene? Es más, ahora no se puede hablar de proselitismo, al parecer. Bueno, claro, si todas las religiones valen, si todas son lo mismo, pues ¿qué más da? En definitiva, todos nos vamos a salvar. Uno se pregunta para qué vino Jesucristo a la tierra, si con cualquier religión, si todas son igual de bonitas. Otra cosa es que Dios pueda salvar a todo el mundo por los caminos, eso es otra historia. Pero eso no quiere decir que todas las religiones sean igualmente válidas y eficaces para la salvación. Y por último, y consecuencia también muy grave de este error, es que entonces la misión de la Iglesia se convierte en la propia de una ONG. La misión de la Iglesia ya no es salvar las almas, no es una función sobrenatural, sino la lucha contra las ballenas, o favorecer las ballenas, o el cambio climatológico ese, o como le llamen, o la inmigración, o no sé qué, cosas todas buenísimas, pero que corresponden a los laicos, no a los curas, ni a los obispos, ni al Papa. La Iglesia tiene una finalidad sobrenatural, llevar las almas al cielo. Todos los otros fines son muy buenos, pero los tienen que hacer los laicos. Pero claro, si ya estamos todos salvados, pues entonces la finalidad de la Iglesia se convierte en una finalidad temporal, hacer un mundo mejor, que además es que continuamente se está diciendo, hacer un mundo mejor. Pero mire usted, si llevamos ya unos cuantos millones de años en el mundo mejor, lo mejor vendrá después, pero como se empeñe usted en el mundo mejor ya se ve que no hemos tenido éxito. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias.